Durante el año 2023, casi 2.000 víctimas del conflicto armado se juntaron para construir la mejor reforma posible para actualizar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las y los sobrevivientes de la guerra, con la autoridad moral que les confiere haber vivido los crímenes más atroces, le hablaron directo al país para exigir sus derechos y alcanzar una reparación integral. La Unidad para las Víctimas las congregó en encuentros en Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Quibdó, Ipiales, Villavicencio, Mocoa, Neiva y Bogotá, para que ellas mismas contaran cuáles eran los temas claves que debe considerar el Congreso a la hora de tramitar esa modificación que no da más espera. Del proyecto de reforma a la Ley de Víctimas, destaco que ha sido un proyecto que ha sido con las víctimas, para las víctimas y articulado desde los territorios. La asignación o el aumento de la asignación presupuestal para la ejecución y el desarrollo del restablecimiento de los derechos de los y de las víctimas del conflicto armado. Trata de resolver problemas, sobre todo como lo fiscal, frente al tema de corregir algunas debilidades en los temas de retornos y reubicaciones, en lo que tiene que ver también con temas sobre reparación integral y sobre todo en lo de indemnización. Realmente las víctimas tengan garantías de derechos en el territorio colombiano, donde haya asignación de presupuesto que pueda de esta manera, establecer acciones concretas para las víctimas en el país. Puntos importantes también como las amplitudes de los plazos para que las personas puedan hacer los procesos de declaración. Y que sigue respetando la participación de las víctimas de los diferentes territorios. Según cifras del Registro Único de Víctimas, cerca del 18% de la población colombiana es víctima del conflicto armado interno. Esto quiere decir que 2 de cada 10 colombianos han sufrido hechos victimizantes. Actualmente hay 9.593.356 víctimas registradas y si el conflicto no cesa, esta cifra seguirá creciendo. Nosotros nos sentimos representados en esa reforma porque dimos nuestros aportes, colocamos toda la información para que las asesoras técnicos en todo el proceso y la construcción de nuestros documentos que fortalecieron esas reformas que se presentaron ante el Congreso. Siento que es una reforma de las víctimas porque ha sido estructurada con nosotros, ha sido analizada con nosotros, ha recogido las voces de los territorios y las voces de los territorios de las víctimas en general. Siento que sí recoge mucho de los temas que las víctimas queremos abordar y que deben ser reformados. Con la voz de las víctimas como el centro de esta reforma, el proceso participativo inició en febrero de 2023 y continuó con las audiencias públicas convocadas por el Congreso de la República. Nos sentimos representados ahí porque hemos aportado. Creo que es muy importante que las víctimas estemos a tono con todos los cambios que se vayan a hacer en la política pública de víctimas para que sea congruente con lo que las víctimas hemos venido pidiendo durante tantos años. Somos las víctimas quienes conocemos nuestras necesidades. La ley fue creada para las víctimas y en función de que las víctimas tuvieran una mejor calidad de vida y una mejor reparación. Entonces, una reforma construida sin las víctimas no tendría sentido. Florencia, Apartadó, Valledupar, Tumaco, Puerto Asís, Popayán y Bogotá fueron los municipios en los que se realizaron las audiencias, además del encuentro virtual que sostuvo el Congreso de la República con las víctimas radicadas en el exterior. Estos espacios, los 12 foros preliminares y 20 mesas de discusión, constituyen, hasta la fecha, 39 encuentros que ha promovido y acompañado la Unidad para las Víctimas. Y es en manos de ustedes, quienes han sido elegidos por nosotros o por las víctimas del conflicto armado, que las han colocado allí, están para que ustedes nos representen, aporten, colaboren y aprueben dicha ley. Que se concientice de cómo vivimos las víctimas en Colombia y en el exterior frente a todas esas exigencias que hemos venido haciendo y que creo que nos merecemos como colombianos y colombianas la oportunidad de que nos puedan resarcir los daños ocurridos como consecuencia del conflicto armado interno colombiano. A los congresistas en general y en especial también a nuestra bancada de las curules de paz, es que entiendan que esta fue la reforma que se construyó con las víctimas, para las víctimas, que tiene la voz de nosotros, la voz de los territorios y que es necesario que el Congreso en general nos ayude y aprueben la reforma a la Ley 1448, porque es la reforma de la voz de las víctimas.
¿Qué debe incluir la reforma que discuta el Congreso? Enfoque de soluciones duraderas. Se trata de una respuesta coordinada y articulada a nivel interinstitucional a través de estrategias y acciones destinadas a superar de manera definitiva y sostenible la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Articulación con el acuerdo de paz. Garantizar que la política de víctimas esté en línea con lo establecido en el acuerdo de paz y con la implementación de planes y programas a nivel local e interinstitucional derivados de la firma del acuerdo. Fuentes de financiación. Se propone la creación de una comisión para elaborar recomendaciones de financiamiento, pues los recursos asignados para la implementación de la política pública de víctimas han sido insuficientes para cumplir con los compromisos. El proyecto de reforma ya se encuentra en curso en el Congreso, desde que fue radicado el pasado 23 de septiembre de 2023 junto con la Mesa Nacional de Víctimas. Este proceso es de las víctimas y el compromiso del Congreso debe ser escucharlas y tramitar sus peticiones en un momento clave para saldar la deuda con quienes han sobrevivido a los episodios más violentos de la historia reciente de Colombia. Una reforma para las víctimas.